Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T. A todos sus habitantes de habla hispana. Hoy lunes 24 de febrero del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones. En un espacio cerrado, en una estructura de madera. Y después se estaban extrañando de que esa estructura se fue como si fuera una pavesa, ¿no? Así, parecía madera, por Dios. Y había que ver las fílmicas que se hicieron de ese espectáculo con aquellas llamaradas, una cosa imprudente de todo punto de vista. Y finalmente la muerte de esa niña mexicana, Jessica, después de haberse equivocado en el hospital donde la internaron, en un trasplante donde la sangre del donante era distinta de la sangre del recipiente. Eso viene a enmarcarse en una estadística espeluznante de la cantidad de muertes que hay en los Estados Unidos por errores. Creo que la cosa andaba por encima de los 100.000, ¿no? Así es, desgraciadamente. Y también han dado caso de mutilación de miembros. Por equivocación. Por equivocación. Le cortaban la pierna buena y le dejaban la pierna mala, gangrenada, etcétera, cosas así. Bueno, la reflexión que yo quería hacer sobre estas cosas tiene que ver con los fuegos. Porque nosotros hemos seguido con mucha inquietud la falta de vigencia de disposiciones que existen de observancia para fines de proteger a las concurrencias, a los espacios cerrados de salas de cine, restaurantes, etcétera, por la posibilidad de un fuego, sobre todo las salas de cine. Hay aquí salas de cine que son trampas de muerte. Antes de profundizar en ese aspecto, yo quiero tomarme un tiempo para ir personalmente y revisar algunas salas de cine que hace unos años atrás nosotros visitamos y detectamos que tenían todas las vías de salida, las vías de escape, cerradas con puertas de hierro. Y yo hice un artículo que decía más o menos como cortejando el desastre, si yo no recuerdo mal. Nadie me hizo caso, no se dieron por aludidos ni la gente de los bomberos, ni la defensa civil, ni las autoridades de la Dirección de Edificaciones y de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento. Nadie contestó ese artículo que salió en forma desplegada en el periódico Hoy.
Bueno, quiera Dios que eso no nos cueste a nosotros experiencias parecidas. Que Vamos se a ver. miren en el espejo ajeno. Temas previos. La crisis de Anadegas. La policía apresa al presidente de Anadegas, ingeniero Juan Ignacio Espaillat, es un titular del viernes. El sábado dice: poca gasolina en Santo Domingo y normal en Santiago. El sábado también dice: el lío de las gasolineras comienza a flexibilizarse. El desabastecimiento prácticamente no se sintió en la capital, aunque sí en zonas del interior. Hazme el favor, hazme un compadre. Yo puse esos dos titulares para que ustedes vean cómo es que la prensa dominicana puede tomar la misma situación o una declaración que la puede dar un funcionario o un evento donde se tomen ciertas definiciones y llegar a conclusiones no solamente diferentes, sino contrarias, contrapuestas. El titular del Nacional dice que estaba afectada principalmente la ciudad capital de Santo Domingo y la situación estaba normal en Santiago. Eso fue en el periódico El Nacional del sábado en la tarde. Y el propio sábado en la mañana, el periódico El Caribe dice exactamente lo contrario, que prácticamente no se sintió en la capital, aunque sí en zonas del interior. Bueno, yo puedo dar el testimonio de mi hermana que llegó a mi casa ayer, que venía desde por allá de las praderas donde ella vive, buscando una gasolinera y no encontraba dónde echar gasolina. Y vino a echar en la esquina prácticamente de mi casa, en la Sarasota, esquina Winston Churchill. Entonces, para que el Caribe revise lo que está diciendo, envíe a ese reportero a ponerse unos lentes o no sé cuál es el fallo que hubo ahí. Vamos a seguir. El lío de las Hipólito dice que Anadegas está chantajeando, dice el señor presidente. Dice: crece el número de bombas de gasolina que quedan sin el combustible. Y Anadegas dice: distribuidoras de combustibles aumentan artificialmente los beneficios con precios irreales. Bueno, fíjense, de todo esto nos molesta de manera particular la prisión de Juan Ignacio Espaillat, a quien hemos traído muchas veces aquí a explicar los problemas de su sector. Juan Ignacio Espaillat no debió haber sido hecho preso, y mucho menos porque lo ordenara el presidente de la República, porque el presidente de la República no puede ordenar la prisión de un ciudadano, y menos porque esté ejerciendo un derecho que le está asegurado en la Constitución de la República, que es la libertad de comercio. ¿Qué es lo que son los establecimientos asociados a Anadegas? Son los propietarios independientes de estaciones de gasolina. Las demás estaciones son propiedad de las distribuidoras extranjeras que existen en el país. Las franquicias conocidas de ESO, Texaco, Shell, Isla y más recientemente Coastal, que esa es acabada de llegar y nada más tiene creo que un par de estaciones en todo el país. Entonces esas estaciones que ahora se han ido construyendo de manera inexplicable, propiedad de las mismas entidades que crearon a los propietarios independientes de estaciones cuando llegaron al negocio hace ya muchos años en este país. Ahora hay un proceso de extinguir a los propietarios independientes y ellos están peleando por su subsistencia. ¿Cuál es el problema? Cuando las distribuidoras instalan una estación, están acumulándose en su propio beneficio la intermediación de ellos como distribuidora y de la estación como detallista, porque las resoluciones que dicta la Secretaría de Estado de Industria y Comercio le estipulan a cada intermediario del proceso un margen de beneficio fijo, porque este no es un negocio sujeto a la oferta y la demanda, está regulado totalmente. Claro, la Secretaría de Industria y Comercio ejerce siempre sus facultades con una amplísima generosidad en favor de las distribuidoras. Entonces las estaciones
independientes que se han asociado en Anadega vienen reclamando hace muchos años, con razón, que la compensación que la Refinería Dominicana de Petróleo, que por cierto acaba de cumplir 30 años, y nos invitaron y nosotros declinamos asistir, porque tenemos demasiada diferencia con eso que se está haciendo ahí, como para ir a aparecernos con la cara muy campante en un día de festividad. Entonces, la Refinería Dominicana de Petróleo le otorga la compensación al proceso de distribución por la posibilidad de que se pierda volumen por temperatura y por evaporación o volatilidad del producto. Es decir, el producto está caliente, se mide caliente, y ustedes saben por una ley física que eso aumenta el tamaño, pasa por los metros con su temperatura y su volumen incrementado, llega a las estaciones, se echa en los tanques también con la temperatura fuera de lo normal, pero después que está dentro de esos tanques que son soterrados, se enfría y pierde volumen. Entonces hay una pérdida de volumen, que es una pérdida de dinero, porque a las estaciones se le cobró por lo que midió el metro a la hora de llenar los tanques. Resultado, que las distribuidoras que reciben de la refinería la compensación, en lugar de pasársela a las estaciones que tienen la pérdida, se la quedan. Cuando la estación es independiente, la pérdida la tiene un propietario independiente. Cuando la estación es propiedad de una distribuidora, ellos no pierden nada porque ellos se quedan con esa compensación, la pierde su estación, pero de todos modos ellos se quedaron con ella. Y además se están acumulando de todas maneras el margen de beneficio, aunque sea menguado, del detallista. Entonces ellos lo que están haciendo es verticalizando el negocio. Eso es monopólico. Y repito que no sé qué ha pasado con la interpretación de la ley Sherman de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos los tribunales han sido siempre muy estrictos en la interpretación de esa ley. Y ojalá nosotros, que el principio constitucional que tenemos en la República Dominicana tuviera la vigencia que tiene en Estados Unidos el principio antimonopólico de la ley Sherman. Bueno, resultado que ahora las estaciones se han negado a seguir perdiendo frente a la inacción de una Secretaría de Industria y Comercio que sabe que quienes están teniendo las pérdidas son las estaciones y que sabe que quienes se están quedando con la compensación que le da la refinería son las distribuidoras, pero no ejerce su autoridad para que eso cese. Pero ahora el presidente, que la semana pasada había sorprendido a todo el mundo con una declaración muy amable, ¿no?, con relación al problema, que nos sorprendió a nosotros también, diciendo que la gente de Anadega tenía razón, mientras la Secretaria de Industria y Comercio daba la línea, vamos a decir, dura, ¿no?, de oponerse a las solicitudes o las solicitudes de Anadega. Ahora resulta que el presidente dice que lo están chantajeando y además manda a detener, aunque lo soltaron de una vez, pero lo hizo mortificar, lo mandó a detener, y la policía le dijo que él sabía por qué lo estaban llamando, ¿no? Pero yo le quería decir al presidente de la República, cuando las distribuidoras dicen que si le quitan ese margen se van del país, ¿no están chantajeando, presidente? Porque usted dice que los miembros de Anadega, por decir que si no me corrigen esta situación, no seguimos en el negocio, ellos están en todo su derecho de decir no sigo en este negocio. Eso es chantaje. Pero cuando los otros dicen, si me quitan ese margen que no se me justifica, me voy del país, porque esa es una ganancia que es la que realmente me permite a mí que esto sea atractivo, este mercado. Eso no es chantaje, presidente. No sé si tú quisieras agregar algo. No, desde todo punto de vista jurídico y racional está perfectamente claro lo que usted acaba de decir, de que están chantajeando la distribuidora al país con una actitud de esa naturaleza. Es más,
ellos están prácticamente retando un compromiso internacional al que están obligados, al que ellos siempre reclaman que el país está obligado cuando les conviene. Nosotros somos inversionistas extranjeros y ustedes no pueden desembarazarse o romper un contrato que hayan tenido con nosotros, pero ellos de golpe y porrazo pueden decir, como lo ya usted dice que han dicho, ¿verdad? Y que lo han pronunciado y los medios también han divulgado, que si le suprimen ese margen de beneficio van del país. Pero que es un margen que se están apropiando. Sí, que no tienen derecho. No es beneficio, porque el beneficio está fijado por resolución de Industria y Comercio. Exacto. Es una compensación que da la refinería ante un hecho reconocido, que puede haber pérdidas por volatilidad y por temperatura. Y entonces le da automáticamente en cada factura una compensación. Y en lugar de pasársele esa compensación a quien tiene la pérdida, se la quedan las distribuidoras. Y eso es totalmente impropio, ¿verdad? No está ni siquiera en su contrato, eso es una cosa que no está pagada en nada, excepto en el manejo monopólico u oligopólico que se estaba haciendo del negocio, siempre con protección de altos funcionarios. Porque yo quiero recordar que aquí hubo un presidente que los 4 años que estuvo sentado ahí, estaba recibiendo una iguala de la Shell, ¿verdad? Y así ha habido secretarios de Industria y Comercio, presidentes de refinería y muchísimos otros funcionarios que han estado proclives a ser comprados. Pero hay algo que usted señaló la semana pasada que ahora me viene a la mente, que era que Anadegas debía hacer énfasis o haber aclarado con mucha diafanidad que en ningún momento está reclamando que con esta... con este reclamo que está haciendo, los precios del combustible no se van a aumentar, ni tampoco hay justificación para que se haga un aumento de los precios. Es decir, que muchas veces para solucionar una situación que en este caso pudiera ser el de Anadegas, sin perjudicar o sin tomar la medida que debería tomarse con respecto a las distribuidoras, entonces se buscaría otra vía, que es la de cargarle el asunto a nosotros los consumidores, y Anadegas debe proteger esa parte de su imagen que parece no haber estado muy clara. El reclamo, ellos debían haber enfatizado y destacado el hecho de que la transferencia de la compensación que da la refinería a quien realmente debe tenerla no altera el precio final. Exactamente. No lo altera. Lo único que, como tú señalas, a veces se buscan también soluciones a base de decirle, bueno, pues quédate con lo que a ti no te corresponde, déjame ponerle un poco más a pero eso es a costa de quién, del consumidor, y así no debe ser. Vamos a ver. Petróleo y combustibles. Seguimos con los combustibles, pero en otro ámbito. Los combustibles se abaratan esta semana. Refidonza celebró su 30º cumpleaños. Consumo de combustibles cayó en enero de este año. Ok, ahora fíjese esto. Hay un trabajo muy interesante sobre Refidonza, donde se destaca la función que ha tenido, y es verdad, además hay que decir que Refidonza ha operado con unos niveles de seguridad increíbles y que ha habido realmente un empeño loable de la gerencia para que opere con seguridad. Eso en beneficio de sus operarios y de todos, para evitar una desgracia, porque en cualquier parte se presenta un problema. Miren lo que acaba de pasar en la terminal de la Exxon en Staten Island. Creo que se pronuncia Staten. Sí, bueno, el asunto es que descargando ahí una barcaza de gasolina, se produjo una conflagración y una explosión que se vio en el cielo de Manhattan, y todo el mundo pensó que había un acto de terror. Pero aquí está entonces, informaciones, dice que Refidonza procesó 330 millones de barriles en sus 30 años. Dice que la Refidonza ha entregado al Estado más de 3.000 millones por concepto de impuestos y dividendos, mientras que la empresa Shell Company ha recibido 1.500 millones en dividendos. 3.000 millones, eso no es verdad.
Aquí hay, esto pasa con estos reportajes cuando los periodistas manejan temas que les son un poco abstractos, ¿no? Entonces se equivocan muy fácil y ponen pesos donde debían poner dólares, o quitan un número, o sea, un cero donde debían ponerlo. Porque esa suma, 3.000 millones, no es ni siquiera la recaudación de un año. El volumen de reporte de impuestos de la refinería al Estado debe estar entre 7 y 8.000 millones de pesos en un año. En los últimos años, se entiende. A partir de que existía primero el impuesto por resolución de industria y comercio y luego se convirtió en impuesto por ley. Que por cierto, cuando el gobierno de Leonel Fernández le entregó a Hipólito Mejía, yo detecté que faltaban como 7.500 millones, porque solamente le entregaron en todo el año al gobierno 900 millones, y a mí me daba 8.500 millones ese año de recaudación, con una operación aritmética, multiplicando el impuesto que estaba puesto por resolución, pero que se aplicaba igualito que si estuviera por ley, al consumo, a la venta total. ¿Cuántos galones se vendieron? Multiplíquenlo por tanto, y eso da. A mí me daba como 8.500 millones, entonces faltaban como 7.500. Y yo pregunté, ¿y dónde están? Y se lo advertí al presidente, mande a chequear lo que ha pasado con eso. El presidente no me oyó. Bueno, el asunto es que aquí hay una serie de números que ya no los voy a repetir porque obviamente están llenos de errores. ¿Cómo? Están llenos de errores otras cosas más. Por ejemplo, la resolución de industria y comercio de esta semana no solamente tiene errores en la página de desglose de la paridad, del precio de paridad de importación. Por ejemplo, aquí, ese cero que ustedes ven, se lo puse yo. Ahí había un 1. Y definitivamente, si esto corresponde a la gasolina regular, parecería la gasolina regular a un precio casi el doble que el de la gasolina premium, mientras aparecía entonces reducido a pesos, en dólares, ¿no? Y aquí reducido a pesos, aparecía un precio menor. Hice la operación y resulta que eso era un 0. Pero así hay otros errores en esta tablita que aparece aquí. Pero tiene otra cosa peor. ¿Y ustedes saben qué es? Una omisión. Porque antes de esta lista se encabezaba con el GLP. Y ahora no lo pusieron. ¿Por qué? Están encubriendo lo que hemos denunciado repetidas veces en estos análisis semanales, y es que el GLP está siendo objeto de distorsión. Miren la última vez que se mencionó, miren aquí el GLP, lo ve arriba, ahora en esta semana no está, y es por esto. Miren lo que dice aquí. El cargo por terminal, que es lo que cobra la terminal por el manejo, es en el GLP 98.7 centavos de peso por cada galón, mientras que el resto de los productos, todos los demás, incluyendo las gasolinas, solamente se cobra 0.347 centavos de peso por galón. ¿Por qué? ¿Por qué ese cargo al GLP? Porque había el interés de beneficiar a los negociantes de GLP. Y otro cargo más, usarlo en el cargo de otros costos, que nos dice qué clase de costos son, y entonces aparece el GLP con 94 centavos de peso por galón, y el resto, todos los demás, aparecen con 20 centavos. 20.8, 20.7, 20.7, 20.7. Ustedes lo ven ahí. Entonces, como hemos denunciado esto aquí, esta semana quitaron el GLP. Entonces están encubriendo el asunto. Entonces ahora es que nosotros lo vamos a denunciar con más fuerza.
Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Pues bien, vamos a seguir en nuestra agenda con los otros temas. El mercado cambiario. El cierre de semana, el dólar sigue su tendencia a la baja. 25.21 por un dólar, 25.21 pesos dominicanos. Reformarán mercado cambiario para transparentar las operaciones. Bueno, yo no sé cómo va a transparentarse una operación que el organismo que está llamado a fiscalizar, que es el Banco Central de la República, se ha despojado a sí mismo de toda facultad de vigilancia y fiscalización. Yo no entiendo. Esto está lleno de contradicciones. Recuerden que hemos mencionado que el propio presidente de la República, enfrentado al colapso del peso dominicano, que se produjo como era natural inmediatamente después que tomó vigencia la nueva ley, entonces le reclama al Banco Central que tome acción en una forma que la propia ley le prohíbe al Banco Central hacer. Entonces, una de dos, el presidente no estaba enterado de lo que se estaba tratando de aprobar, y la gente del Banco Central pues lo engañaron, porque no le dijeron: mire, presidente, con esta ley vamos a crear un problema nacional, porque ese es el asunto. Esas cosas no se dicen, se hacen, y después cuando se arma el lío, entonces nadie es responsable, como está pasando ahora mismo con el fuego ese de Rhode Island. Ahora no sé, nadie se echa encima la responsabilidad de quién fue que autorizó a que siguiera un espectáculo tirando fuegos artificiales. Nadie. Bueno, así pasa aquí en la República Dominicana. Entonces, yo quisiera que el presidente le jalara los moños a quien tenga que jalárselos, porque esa situación del mercado cambiario es muy seria, es muy seria. Y todo el mundo tiene aquí que estar consciente de que el problema lo están ocasionando los que van al mercado ahora con toda libertad, con los bolsillos llenos de pesos que lo han sacado del bolsillo de nosotros, a cambiarlos a dólares para llevárselos del país sin control de nadie. Ese es el problema. No es desmonetizando y sacando pesos. Hay aquí la información. 300. Se sacan otros 300 millones de pesos de circulación. Bueno, el gobierno tiene que austerizarse, pero las desmonetizaciones para sacar incluso por vía del Banco Central circulante en pesos de la economía, lo que va a paralizar la economía, o no lo entienden así. Por cierto que hablando de economía, yo creo que vamos a tener que hacer un panel, traer a alguien y conversar extensamente sobre la cuestión de las negociaciones internacionales, porque yo vi por televisión un programa dirigido a explicar las negociaciones que se han hecho. Y las cosas que yo oí ahí son graves. Fue una justificación de todo lo que a nuestro juicio se ha hecho disparatadamente desde el punto de vista de los objetivos nacionales. Ahí se estaba diciendo que, por ejemplo, que bueno, la industria nacional debe admitir que entren los productos extranjeros porque son más baratos. Bueno, ¿y cómo se quiere que la industria nacional sea competitiva con el producto extranjero? Con la energía que está pagando, con los combustibles que está pagando, con todo lo que en este país representa la multiplicación de los costos de su competidor, que además suele estar subsidiado. Entonces aquellos señores estaban sentados allí pontificando sobre la necesidad de la apertura, porque eso venía en beneficio del consumidor. Sí, claro. Pero si se quiebra toda la economía del país que le genera el empleo al consumidor, ¿quién va a consumir? Cuando no haya empleo aquí, yo quiero saber quién es que va a consumir y con qué poder adquisitivo. Porque ese es el sofisma del modelo. Pero nosotros, como estamos en la acera de enfrente, le vamos a contestar siempre a todas esas explicaciones muy malintencionadas. Vamos a seguir. La encuesta Hamilton del periódico Hoy. Los ciudadanos se encuentran pesimistas sobre el futuro de la economía. Bueno, yo recuerdo haber leído unas declaraciones del presidente
muy desajustadas también, muy destempladas, es el término, diciendo que no le merecía ningún respeto la encuesta de Hamilton. Bueno, que esa encuesta estaba, no sé el término que usó, como viciada desde el inicio, algo así. Bueno, mire, realmente las encuestas todas, sobre todo si son de tipo político, obedecen a intenciones de promover algo. Y desde luego, cuando un político paga una enorme suma de dinero para que hagan una encuesta, no es para quedar mal pagado. Entonces, desde la forma en que se diseña el cuestionario y hasta la selección de a dónde se va a hacer la indagatoria, todo eso se estudia con mucho cuidado para que arroje el resultado que usted quiere. Yo nunca he encontrado a nadie que me haya dicho, a mí me encuestaron, no he tenido esa suerte. Yo no sé de tú. Yo no sé dónde que se realizan realmente las encuestas. Yo tampoco. A mí nunca me han encuestado, pero tampoco he podido encontrar una persona que me diga, me encuestaron. Lo mismo me ocurre a mí, y a muchísimos de mis relacionados también le ocurre lo mismo, es decir que no sé. Bueno, pero independientemente de que compartimos la prevención del presidente sobre las encuestas, en el caso de una encuesta que lo que está tratando de hurgar sin una orientación para favorecer partidariamente a ningún aspirante a la presidencia ni nada, sino lo que piensa la gente, es muy difícil que esté diseñada de manera de torcer la opinión de la gente. Y creemos que la naturaleza de esta encuesta es distinta a de las encuestas por encargo. Esa es nuestra impresión, a lo mejor estamos equivocados, pero sí creemos que el pesimismo que aparece en esa encuesta es real, porque es el pesimismo que tenemos nosotros y que tiene toda la gente con quienes nosotros hablamos y que nos llaman y que nos pagan en la calle y nos expresan preocupación. La encuesta la hemos hecho nosotros en cierto sentido. Aunque uno no la busque, uno nada más tiene uno que caminar la calle y uno se encuentra. A mí me paró una persona muy humilde en uno de esos grandes establecimientos que se han construido ahora de comercio y me pidió con una cara de angustia que a mí realmente me conmovió, que le dijera si las medidas que había anunciado el presidente iban a corregir la situación. Y a mí me partió el alma tener que decirle, amigo mío, no sea muy optimista con relación a que eso va a frenar la situación. El hombre estaba midiendo lo que ese día se había anunciado con respecto al escalamiento de los precios de todos los artículos de primera necesidad. Y así tiene que estar toda familia que tiene su ingreso medido, pues cada vez le quitan un pedazo más de su presupuesto. Entonces esa es la situación en que está viviendo el país, presidente, por si acaso le están diciendo lo contrario. Distinguidos visitantes a nuestro país, de Nueva York vino el senador Charles Schumer, demócrata, a visitarnos, a hacernos una visita. Bueno, él viene a sumarse a una larga lista de distinguidos visitantes que están encabezados por su amiga Hillary Clinton. Sí, después su esposo. Después vino su esposo. Sí. Pero ese no vino a campaña, ese vino a descansar. A descansar un rato y a tocar el saxofón. Allá en Bávaro, ¿no? Pero los otros vinieron a hacer campaña. Aquí vino Pataki, vino Bloomberg, ¿verdad? El presidente Bush, padre, tampoco vino a hacer campaña. Tampoco vino a hacer campaña. A recluirse en el descanso. Sí. Los ingresos... No, pero los de Nueva York que han pasado por acá están todos en campaña. En campaña. Y si van a San Pedro de Macorís, con más razón. Peor todavía. Los ingresos de los cónsules dominicanos. Bueno, dice la señora Sara Pérez, una escritora, una columnista del periódico El Nacional, a quien yo siempre leo, porque es tan... Tiene buena puntería. Sí, muy buena puntería. Dice doña Sara que cónsules o sultanes, ¿qué es lo que envía el país hacia el exterior? Mire, este artículo efectivamente pisa un callo doloroso.
Esta es una situación que debió haberse resuelto hace tiempo. Y aquí se hace ella eco. Ella escribe desde Estados Unidos, ella vive en Reading, Pensilvania. Pensilvania vive. Dice, hace algún tiempo un señor llamado Jaime López Rivera publicó en el diario La Prensa de Nueva York un artículo al respecto, hablando de los cónsules, ¿no?, de los ingresos de los cónsules, revelando que el salario formal del cónsul dominicano en esa ciudad es de $8.800 mensuales y que a ello había que sumar las comisiones. Según el señor López Rivera, que debe saber de lo que está hablando, porque él mismo fue vicecónsul del gobierno PLDista en Venezuela y Filadelfia, a los $8.800 del salario del cónsul hay que añadirles unos $50.000 mensuales producto de las comisiones, ya que entre el 25 y el 50% de los ingresos del consulado sencillamente van a pagar a manos del cónsul, que de esa manera es probablemente el funcionario público mejor pagado del mundo. Explica el señor López que las entradas anuales del cónsul duplican el salario anual del presidente Bush y superan en 15 veces el salario anual del presidente Hipólito Mejía. Yo quiero decir que eso debió haberse corregido en el gobierno de Antonio Guzmán. Y ustedes saben por qué, porque yo se lo propuse. Cuando veníamos del viaje, o cuando regresamos del viaje que hicimos a Taiwán, que fue el primer viaje oficial en el gobierno del presidente Guzmán, que yo presidí esa misión y de la cual formaba parte Hipólito Mejía como secretario de Agricultura. Al pasar en el regreso por Tokio, me encontré con que el cónsul general nuestro no estaba en Tokio, que era el señor Ramón Castillo. ¿Ustedes saben dónde estaba? Aquí, creo. No, estaba en Hong Kong. Ah, en Hong Kong. Allí ¿Son concurrentes? él estaba disfrutando una estadía allí placentera, parece que en Hong Kong, y había dejado a un señor encargado del consulado, que hay que decir que era un japonés que hablaba el español tan perfectamente que hasta tenía acento dominicano, ¿verdad?, en la forma en que hablaba. Él era el que estaba haciendo el trabajo del consulado, fue a recibirnos al aeropuerto, pero el señor Ramón Castillo estaba en Hong Kong. O sea, él era el que le cobraba sus comisiones ahí, él estaba tranquilo allá. Yo no sé si hay algún sitio de recreo, playa o algo así en ese pequeño espacio que es el territorio que hoy ya no es independiente de Hong Kong. De todas maneras, al regreso, yo le dije, presidente, le dije yo a don Antonio, mire, hay que eliminar esta situación de los consulados. Y le conté lo que acababa de ver. Ramón Castillo está en Hong Kong y tiene a un fulano ahí que es el esclavo de él, es el que está haciéndole su trabajo y le está cobrando todo el dinero que se gana, nada menos que el cónsul en Japón, y hay que saber lo que son las exportaciones del Japón para el Caribe y particularmente para la República Dominicana. Es uno de los consulados más lucrativos. Entonces, don Antonio me dijo, eso hay que dejarlo para después, Olin, hay que dejarlo para después. Y yo le decía, presidente, hay cosas que si no se hacen de una vez, después no se pueden hacer. Y efectivamente, miren la distancia que estamos. Y todavía eso está así. Y eso que le metieron mano, ahora por lo menos le tienen que entregar el 50% o algo así a la Cancillería, porque antes se lo quedaban todo. De modo que así son las cosas. Pues yo quería relatar eso, porque es una experiencia. Pero vuelve Sara Pérez a dar de nuevo en el blanco, porque ella ya había hecho historia con otros artículos. Escribió, yo recuerdo un artículo de él, ella escribía para la revista Rumbo, un artículo sobre unos autobuses que importaron de Brasil y una serie también con respecto al padre Agripino Núñez Collado, a otra situación en el Cibao, etcétera. Sara es una periodista muy acuciosa. Bueno, las maniobras militares con tropas de Estados Unidos. El señor presidente Hipólito Mejía asume responsabilidad de la presencia de militares de Estados Unidos en el país. Bueno, él da unas declaraciones a la prensa de hoy
como para cerrar toda polémica sobre la cuestión, y dice, no, eso no es un problema diplomático, es un asunto militar. El presidente Hipólito Mejía asumió ayer la responsabilidad de la presencia de los militares norteamericanos que se encuentran en el país para participar en un programa de construcción de clínicas y hospitales. Ojalá fuera para eso. Ellos vinieron a hacer ejercicios militares, presidente. Y de paso, están haciendo también un programa de construcción de clínicas y hospitales y escuelas, qué sé yo. Dijo que la presencia de los militares de los Estados Unidos no es problema de tipo diplomático, es un problema de tipo militar que tiene mi aprobación. Mejía confirmó que se trata de una misión de 200 militares que vienen a realizar tareas como las que hicieron después del paso del huracán Georges en 1998. Es preocupante la situación del terrorismo, es preocupante la situación de inseguridad ciudadana, es preocupante el entrenamiento y la capacitación de nuestras fuerzas policiales y militares. Para mí es preocupante, yo lo he dicho en varias ocasiones, y esto es parte de un entrenamiento que yo lo avalo, explicó el mandatario. Bueno, la posición de este programa con relación a este asunto la hemos ubicado en la realidad de que en este mundo que no es de interdependencia, sino de dependencia, los pequeños países somos dependientes de las grandes potencias. Y en el caso concreto del hemisferio somos dependientes de los Estados Unidos de América. Porque Estados Unidos de América nos ha invadido cuantas veces ha querido invadirnos. Hemos puesto resistencia, pero nos ha invadido y nos ha atropellado. En el 65 no logró su cometido a cabalidad, pero ocasionó muchísimos muertos. Se llevaron sus muertecitos también. La presencia de tropas extranjeras viola la Constitución de la República. Lastima el sentimiento patriótico del nacional de cualquier país a donde se produzca un atropello así. Van a decir, bueno, pero si venimos en son de paz, ¿cómo usted se va a oponer a que vengan? Entonces nosotros decimos, bueno, vienen en son de paz, pero ¿cuál es el propósito de los ejercicios? Porque es que a la luz del artículo 3 de la Constitución de la República, si los ejercicios es para tener una agilidad conjunta de las tropas dominicanas y ellos en un problema nacional, ellos no tienen nada que buscar aquí, porque lo prohíbe el artículo 3 de la Constitución de la República. Si es para ir a hacer una operación en otro país, lo prohíbe ese mismo artículo 3 de la Constitución de la República. Entonces, como quiera que se le dé la vuelta, es una violación a la soberanía nacional. El presidente se ha hecho responsable de eso. Pero también lo es responsable el canciller, porque el canciller se quiere lavar las manos y dice, la Cancillería no sabía nada de eso. Ay, la Cancillería tampoco sabía nada cuando se hicieron las operaciones de ejercicios militares con las tropas francesas. Porque aquí el precedente de eso no es únicamente con las tropas norteamericanas. A nosotros nos lastima la tropa norteamericana, porque nos han hollado nuestro suelo en términos de ocupación varias veces en nuestra historia. Entonces nos fastidia. Fíjense que nosotros no tenemos, los dominicanos, con lo que en el léxico nuestro, una roncha, es decir, un sentimiento de hostilidad o de dolor con el pueblo de los Estados Unidos, sino con sus gobiernos, los que ordenan esas cosas. Entonces, nosotros seguimos siendo los mismos con relación al pueblo de los Estados Unidos. Hay gobiernos de los Estados Unidos de quienes no queremos saber por las cosas que han hecho, incluyendo la decisión de ordenar la ocupación militar de la República Dominicana, y para el propósito que lo hicieron, que fue para aplastar el movimiento constitucionalista del cual nosotros éramos parte, Roger y yo. Entonces, esta es una situación que hay que verla con objetividad. Nosotros dijimos, bueno, hay un compromiso de entregarle 20.000 fusiles a la Fuerza Armada Dominicana. Si el precio que tenemos que pagar para que esos 20.000 fusiles entren a las manos de las Fuerzas Armadas Dominicanas,
que vengan la maniobrita esa, porque ya no fumamos la francesa y no protestamos. Y creo que habían venido otros contingentes además, antes que el contingente francés. Alguien me dijo eso. Sí. Entonces, a nosotros nos sabe mal de todas maneras el asunto. Sí le estamos preguntando al secretario de la Fuerza Armada, ya le están entregando los fusiles, porque esa es la única razón por la cual nosotros queremos que se lleve a cabo este ejercicio, que nos entreguen los fusiles, que después nosotros sabremos lo que hacemos con ellos. Creo yo, ¿no? Porque hay que recordar una cosa, ¿eh? Ustedes saben de la cantera de donde salieron los militares constitucionalistas. Salieron todos de academias. Unos, la mayor parte, norteamericanos, y otros franceses. Había graduados de Saint-Cyr, que es la escuela de más altos estudios militares de Francia. Militares graduados de Saint-Cyr que truncharon su carrera militar aquí porque se abrazaron a un ideal que se llamó el retorno a la constitucionalidad, o sea, al Estado de Derecho. Pero así se escribe la historia. Para terminar, vamos a leer los dos siguientes titulares que dice: el doctor Pelegrín Castillo ve grave las relaciones exteriores, ignorar a la llegada de esos marines, y la Fuerza de la Revolución insiste en que es una intervención. Bueno, nosotros creemos igualmente que Pelegrín, que la Cancillería no se puede quitar de arriba su responsabilidad, que es muy cómodo ahora salir diciendo nosotros, así fue que dijo él, no estamos diciendo que eso es malo, pero estamos diciendo que no se nos dijo, ¿no? Es decir, una forma poco responsable de enfrentar la situación. Nosotros creemos que esa presencia es mala, nosotros lo decimos, pero entendemos que si no nos van a traducir el atropello de la intervención militar para los fines que vinieron en el 65 y queremos que no se nos involucre ningún problema con Haití, que vengan los 20.000 fusiles. Esa es la posición de nosotros. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy y volveremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espaillán Anita Y Roger Ogando. Hasta luego. Hasta mañana. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.